Hola chiquillos, en este breve video voy a tratar de complementar y explicar la guía que les acabo de mandar sobre los viajes de exploración. Es la materia que corresponde y se vincula a los inicios de la época moderna. Ya vimos lo que es el Renacimiento, lo que es la Reforma, y el tercer gran proceso que va involucrado en esta época de profundos cambios son los viajes de exploración, como Europa y el europeo sale del mundo cerrado que había sido la Edad Media en Europa y empieza a navegar y a conocer nuevas tierras, primero con un afán comercial, segundo con un afán de aventuras. Es un hombre que, el hombre moderno, es un hombre que quiere descubrir el mundo, quiere conocer más y sobre todo quiere dejar fama, quiere ser el primero en hacer algo distinto a los demás y por lo tanto pasar a la historia. Estos viajes de exploración, por lo tanto, tienen mucho que ver con esta posibilidad que se le abre al hombre moderno de ser recordado. Bueno, partamos entonces diciendo que durante la Edad Media, época que ya está declinando, está desapareciendo y está dando poco a poco origen a la época moderna, el comercio se había comenzado a reactivar. Ese comercio que se había perdido en la primera etapa de las invasiones, que era peligroso salir, era mejor estar aislado, cerrado, bloqueadas las ciudades por muros, en fin. En esta época, producto de las cruzadas, el hombre descubre productos de Oriente o redescubre productos que venían de China, Japón, India, y le toma el gusto a estos productos de mucha mejor calidad que los que ellos conocían en Europa. La seda era una tela que ellos francamente pagaban lo que le pidieran, porque frente a la opción que ellos tenían de la lana, era una tela muy agradable, servía para invierno, servía para verano, era suave, era agradable tener ropa de seda, frente a los demás que solamente tenían ropa de lana. Imagínense lo que era la ropa de lana en verano, incómodo. Entonces, la seda, las especies, los condimentos que permitían sazonar las comidas que en esa época eran horribles porque la carne, que era uno de los principales productos que se comía en Europa, generalmente era carne guardada en sal, ya salada o ahumada, principalmente salada. Y por lo tanto, cuando la cocinaban, no había frigidera en esa época, no había refrigerador. Por lo tanto, la forma de conservar la carne era secarla en sal. Pero eso le daba a la comida un gusto muy malo. Y por lo tanto, para evitar ese mal gusto de la comida, los condimentos que traían de Oriente eran un excelente eh, aporte a la calidad de la comida. Recordemos que en esa época los condimentos podían valer más que la droga actualmente. Por ahí en uno de los videos lo van a ver. Eran productos que realmente valían una enorme cantidad. Y para los comerciantes que los traían desde Oriente y que pasaban por distintas manos, cada uno aplicándole su ganancia, significaba grandes riquezas. Esas riquezas van a primero beneficiar a los comerciantes italianos. Por eso que en Italia surge, una de las causas de por qué surge el Renacimiento en Italia, es la cantidad de recursos que tenían los burgueses que se dedicaban al comercio eh, desde Oriente. Esos recursos que ellos tuvieron los pudieron invertir en arte, los pudieron invertir en guerras al interior de Italia. Eran recursos sumamente grandes los que manejaba el comercio en esa época. Pero este comercio, que venía por tierra principalmente desde Oriente, tardando años en traer los productos, comenzó a verse afectado por las guerras que sostenía Bizancio principalmente con los musulmanes. Los musulmanes se estaban expandiendo ya fuertemente y estaban a punto de provocar la caída de este imperio que era el eje del comercio con Oriente. Una vez que ocurre esto, que los musulmanes derrotan a Bizancio, como una forma de imponerle un castigo a los cristianos, ponen una serie de barreras al comercio. Ya este comercio era prácticamente imposible de realizar por los comerciantes italianos y los productos comienzan a escasear en Europa. Es así entonces como se inicia la búsqueda de una nueva ruta comercial, ahora que no fuera por tierra directamente pasando desde Oriente, desde el mar Mediterráneo, para llegar al otro extremo del mundo.
surge la posibilidad y la idea de que es posible, navegando, llegar al otro lado del mundo. Y los primeros que van a realizar este intento, buscar esta ruta que ellos pensaban debía existir, van a ser los portugueses. Ellos consideraron que África, en algún punto al sur del continente, debía unirse el mar Mediterráneo con el mar Índico. Buscando ese punto entonces que permitía conectar, les iba a permitir, navegando desde sus tierras, Portugal, llegar finalmente a la India, Japón, China y todos esos lugares donde los productos eran baratos y ellos podían traerlo a Europa a grandes valores, a grandes precios. Entonces ahí un príncipe, Enrique el Navegante, va a ser el que va a generar la idea, va a poner los recursos para comenzar a armar estas expediciones que van a ir poco a poco recorriendo África, buscando ese camino que los conduzca a Oriente. Ahora, para hacer eso no era fácil porque había que romper todo un esquema mental que había en la época que estaba en proceso de cambio. El hombre medieval creía que la Tierra era redonda, o sea, era plana, ya, totalmente plana, y que sus límites eran abismos a los cuales no había que llegar porque de ahí no se podía volver. Para esta época, siglo XV, el hombre europeo ya concebía la Tierra como una esfera, ¿ya? Pero ellos pensaban, y la lógica así se lo imponía, que solamente la parte de arriba era habitable. Pasado cierto límite, el hombre no podía sostenerse en pie y se caía. Por lo tanto, ellos pensaban que la parte habitable era la parte de arriba y si había un punto que comunicaba Europa con Oriente, tenía que pasar por este círculo máximo de habitabilidad que tenía el planeta. Ellos llamaban ecúmene a esta parte. Anecúmene era todo el resto que según ellos era imposible habitar. Y los barcos que trataran de navegar por esta zona tenían que alejarse de ese punto máximo de inclinación de la Tierra. Si pasaban ese punto, no iban a tener retorno, iban a caerse al precipicio, a pesar de que la Tierra era redonda. Entonces Enrique el Navegante lo que pensaba era que navegando desde Europa, en la parte alta del mundo, el barco tenía que llegar a ese punto máximo y de ahí pasar al otro mar. Y así por lo tanto que Enrique el Navegante comienza a organizar varias expediciones que van poco a poco bordeando África, ¿ya? En esos viajes va juntando información, van haciendo mapas y vuelven a Portugal señalando todo lo que habían descubierto y así se organiza una nueva expedición. Es así como en 2 o 3 expediciones logran finalmente su empresa de llegar al punto más al sur de África, punto que conecta el océano Atlántico con el océano Índico. Y logran llegar así posteriormente a la India. Controlan la ruta comercial de esa época. Pero Portugal no era el único que estaba interesado en esto. España era un país que en esa época estaba a punto de expulsar a los musulmanes, lograr su unidad. Los reyes de las casas reinantes de España en esa época tenía 3 o 4 reinos. Los herederos de las casas reales más importantes de España se habían unido en matrimonio, Isabel y Fernando, y con ello los reinos más fuertes, más ricos y más importantes de España quedaban unidos. Y el objetivo de esos reyes era completar la unidad expulsando a los musulmanes. En eso estaban cuando llegó un aventurero italiano. Fernando de Aragón tenía tierras en Italia, por lo tanto ese marino genovés era súbdito de Fernando de Aragón, y le ofrece esta posibilidad de viajar hacia Occidente, considerando que la Tierra era redonda, y que navegando directamente al otro lado del mundo iban a llegar a la India, a Japón, perdón. El proyecto al rey no le interesó demasiado, lo consideró demasiado, consultó a sus científicos y ellos lo consideraron loco, ¿no? Una aventura imposible de realizar. Si es que la Tierra era redonda, y así como les digo, casi todos lo comprendían, la distancia que tenía que recorrer era muy grande, ningún barco lo iba a poder hacer. La reina, en cambio, dijo, bueno, si es que el viaje tiene éxito, va a ser una tremenda ganancia la que se va a obtener. Entonces voy a invertir algo. Y apoya a Napoleón mediante un acuerdo llamado Capitulaciones de Santa Fe,
donde le otorga una cantidad de dinero para que comience la expedición, pero el resto del costo de esta expedición lo tiene que cubrir Colón. A cambio de ello le ofrece una serie de premios que va a obtener si es que esto tiene éxito. Las capitulaciones de Santa Fe son muy importantes porque a partir de ellas se genera el proceso fundamental de conquista de América, es que en donde los reyes de España solamente autorizan a privados a iniciar la conquista. Los reyes nunca más van a volver a invertir en una empresa, no van a mandar nunca un ejército español a conquistar el territorio, no, todo lo van a otorgar a privados que solos van a tener que cubrir los gastos de la empresa, reunir a todos los integrantes de la hueste, que se le va a llamar, ver todo lo que necesitan para su proyecto, en fin, iniciativa privada. Eso lo establece ya las capitulaciones de Santa Fe y así va a ser durante todo el siglo XVI, que es la conquista de América. El proyecto Colón fue un éxito. Él no consideró que al medio del viaje se iba a encontrar con un continente nuevo. De hecho, él murió pensando que había llegado a América. Y vuelve a España, da la noticia de que había descubierto tierra, y Portugal se asombra y empieza a sospechar de que quizás le están utilizando su ruta y exige al Papa de ese entonces que divida el mundo entre lo que los españoles van a descubrir o descubrieron y lo que es exclusivo de los portugueses. Es así como el Papa de esa época decide crear una línea divisoria mediante la bula intercaetera, donde le otorga a los reyes de Portugal Oriente y a los reyes de España Occidente, con la condición, la obligación de que tienen que evangelizar a todos los naturales. Los transforma en cabezas de la Iglesia Católica en los territorios que descubran. Esto se le llama patronato real. La autoridad máxima de la Iglesia en las tierras por conquistar sería el rey de España por un lado, el rey de Portugal por otro. Portugal no quedó conforme con este acuerdo porque consideró que algo raro más había y exige a España un nuevo acuerdo. España, no conociendo lo que había descubierto, no sabiendo qué es lo que había, decide aceptar este nuevo acuerdo y corre en esa línea de la bula intercaetera más hacia occidente. Se llama Tratado de Tordesillas y ese tratado es el que permite u otorga a Portugal el derecho a conquistar Brasil. ¿Ya? La línea demarcatoria pasó por lo que hoy en día es Brasil sin que los españoles lo supieran, no conocían todavía América, y España pierde este territorio otorgándoselo entonces hacia Portugal. Espero que le haya servido. Trataré de seguir enviando videos que vayan apoyando estas guías. Chao, chiquillos.